nosotros vamos a exponer sobre el liberalismo y mercantilismo. Mi nombre es Cristi Jonas de Alférez, mi compañero es... Mi nombre es Harold Hernández y Jonathan Andrade. El mercantilismo. El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que se considera que la prosperidad es una nación o de Estado, dependiente en la capital que se pueda tener y con el volumen global del comercio mundial que es inalterable. El mercantilismo consideraba que la riqueza era una nación que dependía de la cantidad de oro y de la plata que tuviese. Es una nación que solo podía aumentar sus reservas de esos metales preciosos vendiendo más productos a otros países. El oro y la plata por sí mismos no generaron los acontecimientos económicos de la época, sino que conjuntamente fueron causas que fueron modelando la economía en la Europa en sus tiempos. Estas fueron el Renacimiento, la reforma religiosa, los grandes descubrimientos geográficos, la aparición del Estado y el régimen colonial. El mercantilismo se desarrolló en una época en la que la economía europea estaba haciendo la traslación del feudalismo al capitalismo. El origen del mercantilismo surge en Inglaterra y en Francia, donde los autores eran mercaderes que describían sus intereses y su relación con la política económica. En la época, que cada hombre era su propio economista y daba lugar en una gran diferencia de los temas expuestos por cada uno. Era la constitución de un Estado económicamente rico y políticamente poderoso. Se trataba de una política a largo plazo basada en el desarrollo de las fuerzas productivas y que tendría hacia el logro de un racionalismo potente y celoso de su autonomía. Los antecedentes del mercantilismo eran en la aparición de los estados nacionales modernos. Primero, destrucción del sistema feudal. Segundo, mayor interés por el comercio. Aparición del capitalismo comercial y descubrimientos marítimos y colonización. Las características fueron fuente de injerencia del Estado en la economía, es una doctrina nacionalista, concede importancia a los metales preciosos y obtiene metales preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la explotación minera. Etapas del mercantilismo están divididas en tres pasos: política de abastos, política de depósitos y política mercantilista. De abastos. Su propósito esencial consistía en retener las mercancías. Depósitos. Se basa en el principio de comprar barato y vender caro. Y de mercantilista es considerada como dentro del productor los artículos que se elaboraron con fines de la exportación. Bueno, el liberalismo económico es el pensamiento económico que se descarta la libertad de actuación en la iniciativa privada, en donde son las fuerzas del mercado que se establecen de los precios y los salarios. Se considera que se participan del Estado en la actividad económica que se debe ser mínima posible e incluso sería óptico, aunque sería óptimo, aunque lo utópico. Sería lo óptimo, aunque lo utópico, que no hubiera ninguna participación del Estado. Las características del liberalismo son el individualismo, que considera al individuo primordial como persona única y el ejercicio de su plena libertad por encima de todo aspecto colectivo. Otro es la libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, expresión, de asociación de prensa, etc. El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos jurídicos y políticos. El otro es el derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo, iniciativa individual y como derecho inalterable. Y el otro es el establecimiento de códigos civiles constitucionales e institucionales basados en la división de poderes. Liberalismo económico en Colombia. Desde los mediados del siglo XIX, las doctrinas europeas dictaron la dinámica económica en América Latina. Se hizo fuerte en la influencia inglesa, francesa y norteamericana, donde llevaron la adoptación del sistema capitalista en Colombia. El capitalismo depende del precario. Gobernantes que estaban
muy interesados hicieron Los más esperar. importantes de la reforma son el fortalecimiento de la producción agrícola, especialmente el tabaco, quiña, añil y el café. Esto hizo que la disolución de los resguardos indígenas cambien de Colombia se transforma en un país monoexportador de materias primas e importadas de bienes europeos. La segunda es abolición de la esclavitud, cuya finalidad era la liberación de mano de obras de esclavas para convertirlas en asalariadas. La tercera es supresión de algunos impuestos, como el estanco y el diezmo. También está la supresión de los bienes de manos muertas, es decir, que es la exportación de los bienes de la iglesia que pasaban por ser propiedad del Estado. La otra es, se disminuyó en el papel del Estado de la economía, dejándole que el papel del recaudador, del fiscal, y era encargado de las obras de infraestructuras y de servicios. También está la actividad económica, que estuvo controlada por los artesanos comerciantes, retenientes de la fuerza de la policía que fueron adquiriendo los artesanos, condujo numerosos enfrentamientos civiles que concluyeron en el periodo de la generación de una nueva reforma en la Carta de la Manga. 3. El liberalismo en Colombia durante el siglo XX cambió su dependencia económica y política, trasladando sus relaciones preferenciales con Inglaterra hacia Estados Unidos, donde este país estaba ampliando el área de la influencia de los países en América Latina. Agradecemos la atención prestada a nuestro video.